Gálatas capítulo 4. Y aquí continuamos con bueno, recuerde, Gálatas, como todos los libros en la Biblia, no se escribieron en capítulos y versículos. En la lección de doctrinas bíblicas después del bautismo, en la división de capítulos y versículos, ahí lo enseñamos, fue en el siglo 7 después de Cristo. Pero digo esto ¿por qué? Porque si usted ve la continuación del capítulo 3, sigue ahora en el capítulo 4 la misma idea, no cambia. Pablo está escribiendo aquí varias cosas, no hay judío, pero también digo, dice ahora, pero también digo, es decir, Pablo sigue la idea que trae en el capítulo 3. Si usted quiere agarrar toda la idea, después que termine el estudio, lea capítulo 3, pero es una bendición. Ahora Pablo sigue hablando para confirmar la supremacía de la salvación que es por gracia en Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Que la ley nos lleva al conocimiento de el pecado. Que la ley nos advierte de la voluntad de Dios. Que la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para Israel, pero que también nos sirve hoy a nosotros, porque definitivamente la ley de Dios no pasa, no se pone vieja, se aplica, no para salvación, sí para ser consciente de la voluntad de Dios y para santidad de nuestras vidas. Ahora dice este capítulo, y vamos a estar estudiando hasta el verso 7, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto somos, ustedes y yo somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Estos versículos nos ubican en varios conceptos interesantísimos. Primero, pone en una misma categoría al niño que es dueño de todo en la familia y ubíquese en una familia, y al esclavo que sirve en la casa. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos puede tomar decisiones, ni los niños ni los esclavos, sino el padre de familia. Entiéndase que esto es una comparación de nosotros como creyentes antes. Todos los seres humanos somos creados por Dios. Podemos decir con el mismo término hebreo que se dice a la creación, hijos de Dios. Es decir, creados por Dios. No hijos de Dios por redención, pero cuando usted lee en el libro de Job o cuando usted lee en el libro de Génesis, dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Entonces, este término de hijo de Dios en el original hebreo está hablando de seres creados por Dios. Somos de Dios. Si lo puedo decir con otra frase, todas las personas que viven en este mundo son propiedad de Dios. Ya, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No dice los cristianos, no, todos los que habitan en este mundo son personas creadas por Dios. Y yo sé que está claro para todos nosotros, pero aclaro esto ¿por qué? Porque todos los seres humanos antes, sin Cristo, éramos esclavos del pecado, como hablamos la semana pasada, y es un concepto que siempre vamos a estar tocando en virtud del concepto del pecado, de la necesidad de la salvación, de que no hay bueno ni uno, solo Dios, de que todos necesitamos estar conscientes de que somos pecadores. Pero Pablo está tomando esta imagen
y nos está diciendo verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Digo que todos los seres humanos somos creados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en todos los seres humanos la virtud y la gran bendición de la administración para esta tierra, la administración de recursos emocionales, espirituales, materiales. Dios puso en todos los seres humanos dones. Y no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo. Estoy hablando de las cualidades que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Hay personas inteligentes no cristianas, hay personas inteligentes cristianas. Hay personas que saben hacer muchas cosas, no son cristianos. Hay personas que saben hacer muchas cosas y son cristianos. Es decir, el sol sale para buenos y malos, diría el salmista, ¿verdad? Y estamos conscientes de eso. Yo veo así mismo, en la raza humana antes de Cristo estaba como el niño que no difiere, es decir, es igual a un esclavo. Porque una persona que no tiene a Cristo está en la esclavitud del pecado. ¿Quiénes? Todos, toda la raza humana estaba en esclavitud. Ahora, interesante que él está hablándole a creyentes. Pablo está hablando a los hermanos de Gálatas, nos está hablando a nosotros el Espíritu de Dios hoy y dice que nosotros, mientras que éramos niños, y aunque nosotros éramos herederos, de nuevo, Dios nos ha dado tantas cosas para que la heredamos. Yo digo que en este mundo, pero también en la eternidad. Pero mientras que somos herederos, no hay diferencia para nosotros con el esclavo. ¿Por qué? Porque no podemos tomar, sino, dice el verso 2, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y está hablando del Padre de familia, de cabeza, ¿verdad? Aunque lo aplicamos al Padre Celestial. Y los niños y los esclavos no tienen autonomía, no tienen la libertad de tomar decisiones, están en la misma condición y tienen que obedecer. Los hijos tienen que obedecer, los esclavos tienen que obedecer. Y nosotros también, al conocer la palabra, tenemos que obedecer. Por eso es importante la palabra del Señor para nuestras vidas, porque, bueno, antes, y está hablando Pablo a los Gálatas porque estaban confundidos en el tema de los judaizantes que estaban dándole la palabra para como que apoyar la fe cristiana, la fe en Cristo. Entonces dice Pablo, es bueno tener el conocimiento de la palabra, pero esto es solamente cuando no teníamos a Cristo. Cuando éramos como niños que necesitábamos guía, cuidadores, estábamos en la condición de esclavitud. Un niño, una persona sin Cristo es como el niño que necesita conocimiento de la palabra del Señor. Todos nosotros reaccionamos a la salvación porque hubo una palabra de Dios que llegó a nuestras vidas. Y pasamos de ser esclavos espirituales a ser libres. Es lo que el Señor le dijo a los fariseos y a los discípulos también que estaban escuchando. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso sale la libertad cuando escuchamos la palabra. La palabra, como dice Pablo en el capítulo 3 y ahora también lo está diciendo aquí, que el niño está bajo cuidadores, porque la palabra, la ley vino a ser, la semana pasada aclaramos este término, el ayo, la persona que cuida al niño, la persona que orienta al niño, la persona que enseña. La palabra de la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, le trae cuidado a la persona para que esté consciente de la salvación. Dice, sino que está bajo tutores, y esta es la ley, el conocimiento de la palabra, y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todos sabemos que ninguno venimos a Cristo si el Padre no nos los da. Y así mismo lo dice en Juan capítulo 15, bueno, 14, 15 y 16. Todos nosotros hemos venido al Señor porque el Padre nos trajo. Ninguno ha venido a mí sino el Padre que lo envió, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios que nos ha redarguido, convencido, nos trajo, dice el Antiguo Testamento, con lazos de amor, nos trajo el Señor a las manos de Cristo, ¿verdad? Algunos decimos, yo entré a una iglesia, me encontré a Cristo, yo buscaba de Dios.
Está bien, pero Dios te estaba llevando hacia él, ¿verdad? Dios te estaba llevando. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y entiéndase que Pablo está comparando, recuerda, la ley con la libertad en Cristo, la ley con la redención en Cristo. Y así dice, así nosotros éramos niños y estábamos en esclavitud. El niño es ignorante no, disculpen, es inmaduro en cuanto al conocimiento espiritual. Todos nosotros sin Cristo éramos inmaduros, no teníamos el conocimiento, como los niños no tienen todo el conocimiento. Y muchos niños tienen todo garantizado en la vida, pero están inconscientes de todo lo que le corresponde. Así nosotros estábamos antes sin Cristo, estábamos inconscientes y no podíamos tomar decisiones por nosotros porque no sabíamos ni vestirnos, no sabíamos ni comer, y estoy hablando de los niños, pero espiritualmente no sabíamos todos nosotros las grandes bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas y todavía no reaccionaba porque la palabra no había hecho acción en nosotros. Dice, éramos esclavos bajo los rudimentos del mundo. De nuevo, bajo los rudimentos del mundo está hablando de la mundanalidad, del pecado, de la separación del Señor y todas esas cosas, ¿verdad? Es como cuando dice el salmista, el Salmo 14, verso del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen abominaciones, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, y de nuevo esta frase se usa, hijos de los hombres, porque los creados por Dios, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera Juan. No hay uno que haga el bien. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la esclavitud, estábamos como esclavos, como niños inconscientes, inocentes de la palabra del Señor. Verso 4. Pero cuando vino, aleluya, el cumplimiento del tiempo, y esta palabra tiempo no es no es cronómetro, que es el tiempo de nosotros, 24 horas, un día, una semana, un mes, tal. No. Este tiempo es el kairos de Dios. Es el cumplimiento del kairos de Dios. Cuando Dios dijo, este es el día que van a ser Cristo. Dice, cuando se cumplió el kairos de Dios, Dios envió a su hijo, y en mi Biblia está con mayúsculas, creo que en la suya también, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Wow. ¿Por qué nacido de mujer y nacido bajo la ley? Uno, porque él se encarnó. Cuando estudiamos Filipenses, y aunque ya hemos visto ese texto ya, qué lindo cuando vemos que Cristo se encarnó, tomó nuestro lugar, por eso nació de mujer. Y nacido bajo la ley quiere decir que nació bajo la misma condición que estaba la nación de Israel, pero el mundo que estaba buscando del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la nación de Israel recibe la ley, nosotros recibimos la ley, la palabra, no tenemos conocimiento del pecado. Ahora, si usted lee Mateo capítulo, todos los sermones del Sermón del Monte, del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7 hasta el capítulo 18, usted va a ver la frase de Jesús, no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Él fue el único que cumplió la ley. Bueno, yo digo, él vino a cumplir la ley por nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo, él nació como un ser humano y nació bajo la ley. Nació bajo el orden de, primero, conocer la ley. Todos sabemos que cuando pequeño, 12 años, Jesús estuvo en el templo, estuvo dialogando con los maestros de la ley y se asombraban del conocimiento de la palabra. Y yo digo, ahí el Señor como que se enmascaró con un jovencito, pero él mismo había dado la ley, ¿verdad? Él estaba enseñando lo que le había dado a Moisés ahora en ese cuerpo de niño, ¿verdad? Pero qué interesante que él vino a conocer la ley como ser humano, pero mostrar que él estaba aprendiendo para darnos el ejemplo nosotros que crecía. Y dice el Nuevo Testamento que él crecía en estatura y en conocimiento. Porque todos nosotros necesitamos crecer así también. Bueno, algunos no vamos a crecer más de estatura, pero sí tenemos que crecer en conocimiento. Amén. Entonces dijo que por eso nació bajo la ley
Y de nuevo, para cumplirla. Yo reitero esto, Cristo cumplió toda la ley. Cristo obedeció al Señor. No he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y por eso nosotros tenemos redención, porque Cristo cumplió la ley por mí y por ti. Por eso nació bajo la ley, para traer legalmente justicia a ti y a mí. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Vino bajo la ley para redimir. Redimir quiere decir tapar, quiere decir quitar, quiere decir limpiar, quiere decir restaurar, salvar. La redención es restauración, es tapar nuestro error, es tapar nuestro pecado. Y bueno, Cristo no solo lo tapó, sino que lo limpió y lo quitó. Quitó nuestros pecados y lo lanzó al fondo del mar para redimir a los que estaban bajo la ley. Nosotros cuando leemos la Biblia, ahora nosotros como cristianos, como después de Cristo, después de la manifestación del Mesías, al leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, nosotros estamos antes de arrepentirnos bajo la ley. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que somos pecadores y necesitamos del Señor por el efecto de la palabra en nosotros. Recuerden lo que Isaías dice, la palabra de Dios no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que quiere. Pablo le dijo a Timoteo, ya lo estudiamos también, que la palabra de Dios redarguye, reprende, exhorta, capacita, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros estábamos bajo el conocimiento de la ley antes de entregarnos a Cristo cuando leímos la palabra o cuando alguien nos habló de la palabra. ¿Ok? Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De nuevo, el Señor nos sacó de la maldición de ser pecadores porque nos dimos cuenta que éramos pecadores porque escuchamos la palabra y nos hicimos conscientes de que habíamos pecado contra Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos recibidos como hijos adoptados de Dios. Recibidos como hijos adoptados. Juan capítulo 1, verso 12 dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad, es lo mismo, ser hechos hijos de Dios. Y ese texto es muy lindo. Juan capítulo 1, verso 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, y ahora no somos niños ni esclavos, ahora somos hijos. Aleluya. Y es un gozo, hay un gozo tremendo, ¿verdad? Nosotros todos como padres cuando vemos a nuestros hijos nos gozamos. Imagínate Dios cuando ve a una persona que se arrepiente, dice, otro hijo. Recuerda el bautismo de Jesús, estaba el Señor contento y se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre que decía, ese es mi hijo. Y todos nosotros, y de ti el Señor dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. El Señor nos ve como sus hijos, ¿verdad? Así que, por cuanto ustedes son hijos, y eso es interesante, yo reitero eso, no somos creyentes así como de la iglesia solamente, como la gente dice, voy a la iglesia. No, 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 somos hijos del Dios Altísimo. Porque si estás consciente de quién eres, sabe lo que te corresponde. Por eso lo que dice el verso 6, te subrayalo míralo muchas veces hoy. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por cuanto tú aceptaste a su Hijo, entonces Él envió el Espíritu Santo a tu corazón. Eso es maravilloso, hermano. No hay Espíritu Santo si Cristo no está. Y no podemos invocar a Cristo si no está el Espíritu de Dios. Bueno, definitivamente es uno solo, recuerde. Y el cual clama, el Espíritu de Dios, del Hijo, está dentro de ti y por eso nosotros podemos decirle a Dios Padre. Bueno, la palabra Abba quiere decir como papi. Algunos dicen papacito, lo hacen más diminutivo todavía, ¿verdad? Papito, papacito. ¿Por qué? Porque es una relación
de familia. Definitivamente somos hijos de Dios. No es como, nunca podamos decir somos como hijos de Dios. No. Somos hijos de Dios. Y en el ejemplo humano, cuando una familia, un hombre y una mujer adoptan a un niño y legalmente firman, ya él no es como un hijo. No. Ya es hijo adoptado legalmente. Tiene los mismos derechos que un hijo natural. Así que el hijo ahora en nuestro espíritu clamamos Abba Padre. Hermano, ¿por qué es importante esto para la carta a los Gálatas? Porque los Gálatas estaban poniendo, es decir, estaban recibiendo instrucciones incorrectas acerca de cómo ser hijo de Dios. Y Pablo le está diciendo, miren, ustedes no tienen que hacer nada. Por haber aceptado a Cristo, el Señor envió su espíritu y ahora ustedes son hijos de Dios y tienen dentro de sí el espíritu de Dios, porque nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el espíritu de Dios. Wow. Dice el verso, hoy clamamos Abba Padre, relación familiar. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Antes éramos esclavos, ¿verdad? Y viene a mi escena, viene a mi mente la escena que Jesús le dijo a los judíos: ustedes son hijos de Satanás, ustedes son esclavos. Y ellos dijeron, oh, nunca hemos sido esclavos. Sí, ustedes son hijos de su padre Satanás, porque no están conforme al plan de Dios. Porque tristemente es así la realidad, yo digo la matemática espiritual. Si tenemos a Cristo, somos libres, y si no tenemos a Cristo, son esclavos. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, wow. Verso 7, también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted sabe lo que es un heredero, ¿no? Y esto es interesantísimo y sería un estudio completo, pero solo le dejo este concepto. Un heredero es una persona que recibe algo sin haber hecho nada. Tu abuelo te deja una herencia, la finca de no sé qué lugar, así es tuya. ¿Qué hiciste para recibirla? Nada. Solo ir al abogado y firmar para que cambien el nombre y ponerlo a tu nombre. La herencia es algo que no hemos hecho nada para recibirlo. Y dice ahí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios. Heredero de Dios. No es que vas a heredar a Dios. No. Vas a heredar todo lo que es de Dios. Wow. Por medio de Cristo. Por eso hay que estar en Cristo. Por eso hay que vivir en Cristo. Y por eso hay que abundar en la gracia del Señor. Y digo abundar no es hacer, no, es abrir tu vida para que la gracia de Dios llene tu corazón. Por eso aquí está haciendo énfasis Pablo en decir, no es la ley, no es circuncidarse, no es guardar el sábado, no es hacer como me voy un poco, amplío un poco esto para aplicarlo a nuestra cultura hispana, no es hacer como 80 Padre Nuestro, no es caminar de rodillas, no es hacer un rezo, no es poner no sé qué cosa, no es que tengo que hacer, no es que tengo que diezmar no sé cuántos pesos, no, tranquilo, no hay que hacer nada, simplemente que aceptar la gracia del Señor. Nada de lo que hagamos, no es por obra para que nadie se gloríe, es por la gracia del Señor. Por eso dice, por medio, y esto es tremendo, de Cristo. No es por medio de la ley, no es por medio de las obras, no es por medio de la raza, de la altura, de la familia, de nada. Es por medio de Cristo que somos herederos de Dios. Y la palabra heredero para ellos era importante también, como para toda la raza humana. Todo el mundo le gusta las herencias, pero ellos sabían de heredero porque ellos estaban heredando la promesa que se había hecho para con Adán. Y el contexto ustedes lo han visto. Así que como hijos hoy, concluyendo, pasamos de haber sido niños inconscientes de la palabra del Señor y en la misma condición de un esclavo a pasar a heredero porque ahora estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas capítulo 4 del 1 al 7.